Gloria a Dios, saludos y bendiciones para todos. Voy a estar tratando un tema acerca de el misterio de la piedad. Eso está registrado en Primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 14, 15 y 16. Vamos a estudiar esto. Yo sé que pues algunos otros tendrán otros conceptos, otros pensamientos, otras revelaciones que Dios les haya dado. Y pues de eso se trata, de compartir con criterio, con humildad, con mansedumbre, con sabiduría, lo que Dios nos da o nos revela a unos y a otros. Bueno, ahí en el capítulo 3 de Primera de Timoteo está eso. Hay un título que dice el misterio de la piedad. Pues el título pues puede ser que no sea de inspiración bíblico, o sea de inspiración espiritual, pero sí está muy bien acomodado ahí. Dice esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, esto es un pasaje que encierra mucha enseñanza, encierra misterio, como dice ahí la palabra. Vamos a mirar algunas cosas. En primer lugar, pues, si vamos al contexto, pues bueno, esto es Pablo hablándole a Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo. Entonces Pablo le da estas palabras. Dice que esto te escribo, ¿ves? Te escribo a quién, a Timoteo, Pablo a Timoteo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, Pablo quería ver a Timoteo, le estaba escribiendo una carta. Dice el 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí vemos esto, ¿no? Que Pablo le habla que si tardan en ir, sepas cómo conducirte. O sea, Pablo lo que quería es que Timoteo se conduzca bien en la casa de Dios, o sea, en la iglesia. Ahí mismo especifica qué es la iglesia, o sea, da unas cualidades con respecto a la iglesia. Dice que es la iglesia del Dios viviente, es la iglesia, pertenece ¿a quién? Al Dios viviente. Ahí tenemos que tomar en cuenta cada verbo, cada frase, cada palabra del Dios, acompañado de qué? Del Dios viviente. Sabemos que Dios es el Dios viviente, el glorioso, el poderoso, el que llena el universo con su presencia, el que sustenta con vida todas las cosas. Esa es la iglesia. Entonces lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es para que sepas cómo conducirse en la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, ahí queda de parte de cada quien irle buscando el acomodo, el significado a cada palabra, eso, columna, baluarte, verdad. Luego dice el 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a examinar un poco esto, gloria a Dios. Primero que nada, ahí el apóstol dice, e indiscutiblemente, coma. Hay una coma que separa ahí. Bueno, o sea que hace una separación. E indiscutiblemente, ¿qué quiere decir indiscutiblemente? Que esto no se puede discutir, no hay manera de discutirlo. O sea, no hay por qué estar discutiendo esto que el apóstol está explicando aquí. También podríamos pensar que es que esto no tiene explicación, porque es que eso es un misterio. Ve, a nivel humano, a razón humana,
es un poco difícil darle una explicación, por eso el apóstol dice, grande es, dice indiscutiblemente. Entonces, luego sigue diciéndole, grande es el misterio de la piedad. 2 puntos hay ahí. Grande es el misterio, o sea, es un misterio, pero no es un misterio pequeño, es un misterio grande. Entonces tenemos que mirar la definición de la palabra misterio, aquí en este caso. ¿Qué es un misterio? Yo ahorita pues no me puedo poner a explicar completamente el significado, la definición de la palabra misterio, pero sí un misterio es algo que es difícil de explicar. Dice que grande es el misterio de la piedad, o sea, la piedad es un misterio. Pero entonces nos damos cuenta que dice, ¿de qué? De la piedad. ¿A qué piedad se refiere? ¿Qué significa piedad en este caso? ¿Ve? Grande es el misterio de la piedad. La piedad en este caso es el hecho de que Dios se apiadó de la humanidad. Dios tuvo piedad de nosotros. Dios se apiadó de nosotros y el misterio es esa manifestación, esa intervención que Dios hizo a nosotros como humanidad. Es lo que es un misterio. Y ahí pues Pablo trata de dar algunos bosquejos, algunas palabras, algunas expresiones de ese misterio. Pero es un misterio grande. ¿Pero qué? El misterio de la piedad. ¿En qué consiste la piedad? En que Dios tuvo misericordia de nosotros, se apiadó de nosotros porque nosotros caímos como raza humana, nosotros le desobedecimos, no tuvimos en cuenta su mandamiento, a sabiendas de que Dios nos había advertido que si nosotros pecásemos, si íbamos a desobedecer, vendría sobre nosotros la muerte, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ese morirás encierra todo el sufrimiento, todo lo que está pasando, todos los sufrimientos del mundo, de nosotros como raza humana. Bueno, entonces Dios no nos abandonó, Dios tuvo piedad de nosotros. Entonces aquí lo que el apóstol está diciendo es que grande es ese misterio, la manera que Dios intervino en el curso de la raza humana para poder salvarnos, para demostrar su piedad salvándonos. Entonces ahí sigue diciendo, bueno, dice que grande es el misterio de la piedad. Hay 2 puntos y luego explica cuál es ese misterio, o sea, algunas cosas sobre eso. En primer lugar nos dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Usted sabe lo que significa Dios. Es que a nosotros se nos hace tan fácil leer ahí, Dios fue manifestado en carne. Mire, cuando habla de Dios, es el Dios Padre, ese Dios que llena el universo con su presencia, ese Dios glorioso que puede estar en cualquier lugar del universo, puede estar en cualquier planeta, en cada estrella, en cada rincón de aquí de la tierra, en cada bosque, en cada campo, en cada ciudad. Es Dios glorioso. Dios fue manifestado en carne. ¿Ve? ¿Qué significa manifestar? Porque Dios se nos manifestó a nosotros en carne. No fue en una nube, no fue en una columna de fuego, no fue en una zarza ardiente, no fue ya solamente en un silbido, en cualquiera cosa, sino dice que Dios se manifestó en carne. Quiere decir que Dios se hizo hombre. Dios, ese Dios glorioso, ese Dios poderoso, tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros. Ese es el misterio, porque es que esto casi nadie lo analiza, casi nadie lo piensa, casi nadie lo entiende. Por eso dice, Dios se manifestó en carne. Cuando habla de carne, habla de hombre. Dios tomó forma de hombre, que fue nuestro Señor glorioso, bendito Jesucristo. Se manifestó en carne, aquel niño que fue encarnado hoy en el vientre de María, que nació
que fue un bebé que empezó a crecer, que caminó sobre su creación. Imaginémonos eso, Dios, el Padre Creador, caminando sobre su creación, mirando las estrellas del universo. Era el mismo Dios. ¿Ve que es un misterio? Bueno, dice que se manifestó en carne, gloria a Dios. Y eso pues, ¿por qué fue que se manifestó en carne? Porque el pecado entró por un hombre, y por un hombre tenía que entrar la salvación. Y no había hombre humano que pudiera llenar los requisitos. Esa es una explicación muy grande, pero vamos a resumir esto. No había hombre en el planeta Tierra que llenara los requisitos para cumplir o para llevar a cabo el plan de redención. Entonces Dios tuvo que hacerse hombre para rescatarnos. Ve que ahí se va asomando lo que es la piedad, lo que es la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Bueno, fue manifestado en carne. Ahí conocemos toda la historia, cómo fue. Porque no solamente que Dios apareció, sí, ahí está el Señor Jesús, sino todo lo que él hizo, cómo fue que fue al Calvario, hizo ese ministerio de reconciliación, sufrió el martirio. Esto es un misterio que, Dios mío santo, yo creo que esto es tremendo para uno analizar y darle el reconocimiento y la gloria a Dios. Bueno, dice que fue manifestado en carne. También nos dice que fue justificado en el Espíritu, la justicia en el Espíritu, gloria a Dios. Vamos a tratar de saltar a otro aspecto. Para esto de justificado en el Espíritu tiene también su explicación, por qué fue justificado en el Espíritu. También dice ahí, visto de los ángeles. Esto también es otro misterio, visto de los ángeles, porque cualquiera podría decir, bueno, pues si Dios estaba allá en medio de los ángeles, pues obviamente lo estaban mirando, lo estaban viendo. ¿Sabe que Dios en su creación espiritual, que son los ángeles y toda la creación espiritual, como también en la creación material, en la creación humana, Dios no podemos darle una forma humana, ni siquiera en los ángeles, allá, o sea, en la creación angelical, espiritual. Dios no tenía, los ángeles no podían tener un acceso visual a Dios. Lo mismo que a nosotros aquí, porque Dios en este caso sería como el aire, como el viento que nosotros tenemos aquí. El viento está en todos los lugares del planeta Tierra, el aire, pero usted no lo ve. Usted no lo ve, pero usted ve cómo mueve las hojas de los árboles, cómo mueve ahí las cortinas de su casa, como testimonio de que sí existe el aire, pero usted no lo ve. Lo mismo es Dios, Dios nuestro Padre, no tiene una forma física. Bueno, gloria a Dios. Entonces dice que fue visto de los ángeles. ¿Cómo es esto? Porque cuando Jesús tomó forma de hombre, los ángeles lo vieron. Imagínate eso allá en la creación espiritual, en los cielos. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, toda esa creación espiritual mirando al Padre, mirando al Dios Creador allá caminando en la tierra. Entonces, claro, no podemos entrar en detalle, explicar todo este grande misterio, pero sí los ángeles lo vieron. Tuvieron la manera de mirar, de tener una forma, una mirada física de Dios. Por eso dice, visto de los ángeles. ¿Qué más nos dice? Nos dice, predicado a los gentiles, gloria a Dios. Jesucristo fue predicado a los gentiles. Y no solamente al pueblo de Israel, sino fue predicado a los gentiles, a nosotros, a todo el mundo. Por eso está el pasaje de San Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ves? La palabra piedad, porque de tal manera Dios tuvo piedad del mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese esto, al mundo. No está diciendo que amó a los judíos, ni que amó a Israel, sino amó al mundo. Cuando dice que Dios amó al mundo, encierra todas las naciones,
todas las razas, todas las familias. De tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso aquí dice que a los gentiles, porque es que Pablo y Pedro, pues ellos, Pedro por lo menos, pensaban que la salvación era únicamente y exclusivamente para los judíos, para los israelíes. Y de hecho, pues todavía hasta hoy en día, en este año 2024, mes 7, mes julio del año 2024, todavía vemos ahí el pueblo judío, israelí, ahí presentando una batalla terrible. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron a nuestro Señor Jesús, pero eso forma de un plan, eso forma parte de un plan glorioso. Pero entonces nos dice que para que todo aquel que en Él crea, hay un requisito. Sí, hay un requisito. La cuestión no es que yo de una vez, porque el Señor quiso y va a salvar a toda la humanidad. No, tenemos que poner nuestra parte. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero dice para que todo aquel que en Él crea, bien sea, no importa que sea judío, puede ser israelí, puede ser iraní, puede ser libio, puede ser sirio, puede ser ruso, puede ser coreano, puede ser chino, puede ser de las Américas, no importa la nacionalidad que tenga, el caso es que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la salvación. Gloria a Dios, por eso dice fue predicado a los gentiles. La salvación es para todos. Cuando habla de gentiles encierra todas las naciones, aparte de Israel. Entonces dice predicado a los gentiles, gloria a Dios por eso. Creído en el mundo, creído, o sea, hay testimonio de que fue creído, la humanidad creyó en el hecho de que muchos digan que no existe Dios, ¿qué tal? Dios fue creído en el mundo, fue aceptado en el mundo. Por eso nos dice esta parte, creído en el mundo. ¿Qué más nos dice? Recibido arriba en gloria. Termina ahí con eso. Recibido arriba en gloria. Porque después de todo este misterio, después de todo este ministerio de la reconciliación, que Jesús fue, predicó el Evangelio, hizo milagros de Dios, se manifestó a su pueblo, les enseñó, fue al templo, hizo las profecías, dejó las profecías, luego fue al sacrificio glorioso, bendito Jesús, el Dios del universo, se enfrentó al sacrificio, un sacrificio de sangre para reconciliarnos a nosotros, fue muerto en un madero, fue puesto en una cruz, fue crucificado. Hermanos, hay que entender esto, este misterio tan glorioso. Después de todo eso, Él resucitó de aquella tumba, esa tumba donde lo pusieron, imagínate una tumba, reteniendo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Jesús salió de esa tumba. Luego se manifestó otra vez a los discípulos, a otras personas. Luego se fue con unos discípulos para allá, para Betania, y fue elevado, fue alzado al cielo, recibido arriba en gloria. Imagínate ese recibimiento. Después de haber cumplido esa tarea maravillosa, recibido arriba en gloria, ya con un cuerpo glorificado. Porque Jesús resucitó con un cuerpo glorificado y nos dio acceso, nos dio la oportunidad de nosotros también resucitar en un cuerpo glorificado para entrar ya en la nueva creación o en la creación redimida, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, mis hermanos, qué glorioso, glorioso el misterio de la piedad. Bueno, pues es de algunas maneras como yo lo entiendo. Habrán algunos otros que hasta de pronto podrán criticar esto o tener otros argumentos. Todo es valedero. Pero bueno, gloria a nuestro Dios Padre Celestial por esto y así otras muchas enseñanzas que podemos compartir. Bueno, pues les invito a que se inscriban al canal, que le den un me gusta, un like ahí al video y pues que también dejen sus comentarios.